gusano es un insecto que en su mayoría pues no son estéticamente bonitos o agradables a la vista, ¿verdad? Suelen ser como rellenitos, así con una textura medio rara, colores raros. Si aplastas un gusano, pues es asqueroso, ¿no? Si verlo es asqueroso, imagínate comértelo. ¿Qué tan mal hay que estar emocionalmente para preferir o querer comerte un gusano, verdad? Entonces, esta es una serie sobre el rechazo. No sabemos cuánto va a durar. Nos encantaría profundizar en cada parte del rechazo, porque cuando hablamos de rechazo, hablamos de un concepto general, pero el rechazo se manifiesta a través de muchas maneras y muchas heridas. Por ejemplo, el menosprecio, el abandono, la paternidad, el desamparo. Entonces hay muchas formas en las que el rechazo se manifiesta y queremos profundizar en cada una. Así es que te animamos a que no te pierdas esta serie, porque obviamente es secuencial. Entonces el segundo tema está relacionado con el primero y así sucesivamente, ¿ok? Así es que vamos a pasar al tema de hoy. El tema de hoy es sobrevivientes emocionales. Quiero que alguien me explique la diferencia entre vivir y sobrevivir. Jessy, te vi ganas de hablar y luego Yona. Vivir es disfrutar lo que haces tu día a día, y sobrevivir, ver lo malo, existir solo por sí, modo alerta, estar siempre al límite. ¿Qué más? Adaptarse. Todo lo que dicen es correcto. Cuando una persona está viviendo, es una persona que está consciente de su realidad. Una persona que de cierta manera tiene control sobre lo que siente. Es una persona que disfruta lo que hace. Pero escucha, vivir no significa que no pasaremos situaciones difíciles. Vivir significa que pasaremos situaciones difíciles, pero las afrontaremos de una manera correcta. Una persona que sobrevive es una persona inestable en sus emociones. Es una persona que todo el tiempo está alerta. Es una persona que siempre está susceptible a lo negativo. Una persona que sobrevive es incapaz de disfrutar los beneficios de Dios todos los días. Y te voy a decir algo, la realidad es que tú y yo muchas veces nos hemos encontrado en un estado constante de supervivencia. ¿Hace cuánto que dejaste de disfrutar ir a la escuela? ¿Hace cuánto tiempo que te dejó de causar alegría, gozo y gratitud tu trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que después de un día cansado de trabajo dijiste gracias Dios porque tú me provees un trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste? Vio. Y te pregunto porque ahí también se ve tu estado de supervivencia. Y te voy a decir algo y te lo voy a decir con mucho amor. Voltea con el que está a un lado y dile, este mensaje no es de consolación. Este mensaje es de evaluación. Perdóname, escúchame, este mensaje no te va a consolar, todavía no. Este primer tema no es un tema para consolarte, este tema es para revivir las heridas. Este tema es para obligar a tu alma a llegar a un punto de reflexión. Porque sabes, el rechazo no siempre se ve a través de una persona que está llorando. El rechazo no siempre se ve a través de una persona hipersensible. El rechazo también se ve en el orgullo. El rechazo también se ve en la apariencia, en construir una personalidad que no es la tuya. ¿Sabías que
la personalidad no define directamente si una persona sufre o no de rechazo. Normalmente creemos que las personas más extrovertidas son las que más son seguras de sí mismas, pero no siempre es así. Porque muchas veces una personalidad extrovertida es resultado de heridas profundas de menosprecio y de rechazo. Y entonces tenemos que construir una personalidad para poder encajar. Tenemos que hacer reír todo el tiempo a la gente y buscamos siempre encajar a donde quiera que vamos. Y una persona que es introvertida no siempre está ligado a que tiene heridas de rechazo. Porque una persona que es introvertida suele ser más consciente, piensa más en lo que va a decir. Entonces, yo lo que quiero es que puedas ser humilde delante de Dios y que reconozcas si hay algo de este mensaje que te hace sentido. Porque la mayoría de las personas, me atrevería a decir que todas, en algún punto de nuestra vida hemos sufrido rechazo. Y muchas veces no nos tomamos el tiempo para meditar, para detenernos y pensar qué causó esa herida en nuestro corazón. Y pasamos de largo. Y la razón de esta serie es porque la sanidad comienza cuando dejamos de normalizar el dolor. Cuando una persona, ¿te ha pasado alguna vez? No sé si tú has sido esa persona negligente que tiene muchos días con dolor, pero no va al médico. Porque dices, es solo un dolor de cabeza. ¿Alguien le ha pasado? Levanta bien tu mano, que yo sé que sí. Que de repente tienen muchos días con dolor en el estómago, pero dicen, seguramente fue porque comí chile. Y entonces normalizas el dolor y tratas de encontrar una explicación, pero lo postergas y lo postergas y lo postergas para no ir al médico. Y muchas veces, aunque sabes que estás herido, normalizas el dolor. Porque es más fácil vivir en un estado natural de enfermedad y dolor que ir al médico. Porque ir al médico representa compromiso. Porque ir al médico representa que tal vez van a tener que tocar ese lugar donde más te duele. Cuando vas al médico y te duele el estómago, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Te duele aquí? ¿Te duele acá? ¿Te duele aquí? Porque tienen que encontrar exactamente el lugar donde te duele para darte un diagnóstico. Pero cuando vamos a la presencia de Dios y dice, ¿te duele aquí? ¿Te duele aquí? Y cuando no, ya, Dios. Y entonces utilizamos nuestro devocional de todos los días, ir a la iglesia como si fuera una aspirina. Y entonces lo que hacemos es que tratamos de mantener a nuestro espíritu, nuestra alma drogados. Y todas las actividades que hacemos en la iglesia, lo único para lo que sirven es para tratar de tranquilizar el dolor. Pero hasta que tú y yo no dejemos de normalizar el dolor, vamos a encontrar la verdadera sanidad en el alma. Así que escúchame, te tiene que doler. Nos tiene que doler. Si queremos sanar, nos tiene que doler. La parte más peligrosa del rechazo es aquella que está disfrazada. Porque a veces creemos, ¿cuántos han conocido a personas hipersensibles? ¿Ok? Tal vez alguna vez nosotros hemos sido hipersensibles. Y a veces es difícil convivir con una persona hipersensible, porque cualquier comentario que tú hagas, aun si no va dirigido a esa persona, se lo va a tomar personal. O incluso un comentario que sí va dirigido a esa persona, pero que haces con amor y respeto, lo va a tomar personal. Y creemos que muchas veces esas personas específicamente son las que más sufren de rechazo, pero no siempre es así. Y las más peligrosas son las que no se notan, las que no se hacen notar. Pero escúchame, que hayas aprendido a vivir con algo no significa que esté bien.
¿Sabes? Me he topado con muchísimas personas, muchísimas, que dicen, es que no sé por qué, pero siempre me traicionan, pero ya no me duele, ya lo sané, ya aprendí a vivir con eso. Es que fíjate que siempre que llego a un lugar, no puedo hacer relaciones, me cuesta hacer relaciones. No puedo conectar con la gente, pero ya no me duele porque ya lo sané, ya aprendí a vivir con eso. Que hayas aprendido a vivir con algo no significa que esté bien. Cuando hay una persona que tiene un tumor y que tal vez es incómodo pero no le duele tanto y que tiene miedo a la cirugía, va a esforzarse o va a tratar de hacer su vida normal, pero el tumor no va a desaparecer, al contrario, es algo que con el tiempo se va a volver mucho más grave de lo que era. Así funcionan las heridas. No nos damos cuenta muchas veces de que están ahí, pero cuando las ignoramos y normalizamos vivir con ellas, se vuelven más grandes y en algún momento ya ni siquiera lo podemos controlar. Y yo quiero plantearte una pregunta que de cierta manera ayuda a reflexionar en el alma. ¿Por qué te cuesta tanto confiar? ¿Por qué te cuesta tanto confiar en la gente? ¿O por qué tu confianza siempre debe ir condicionada? ¿Por qué siempre estás pensando que te van a dejar? Porque muchas veces cuando entramos a una relación, aún antes de que entremos, aún antes de que la sintamos nuestra, ya estamos pensando que en cualquier momento nos van a abandonar. Y lo curioso es que nuestra mente activa un mecanismo de defensa y es, antes de que te alejes, mejor me alejo yo, para que no me duela tanto. E incluso lo hacemos de manera inconsciente. Y una persona que sufre rechazo siempre tiene relaciones inestables. ¿Y sabes qué? Que esa persona, escúchame, si tú sufres de rechazo, escucha lo que te voy a decir. Siempre, porque lo ves desde tu herida, es tu perspectiva, es tu cosmovisión, siempre crees que tus relaciones son inestables porque la gente te lastima, pero tú no te das cuenta que tú desarrollas actitudes y tienes acciones con esas personas que hacen que se alejen de ti. Traicionas la confianza de las personas. No porque seas malo, sino porque siempre buscarás la manera de forma inconsciente de sabotear tus relaciones. Y entonces cambia la perspectiva, porque cuando se habla de rechazo, siempre somos nosotros las víctimas. Pero ¿qué si comenzamos a ver el rechazo desde una perspectiva de responsabilidad? Porque el rechazo lo primero que va a hacer es ponerte en una posición de víctima. Porque cuando una persona es víctima, no es responsable, no forma parte de su proceso. Siempre está esperando que los demás hagan las cosas por él. Si tú quieres sanar tus heridas de rechazo, necesitas ser responsable de tu proceso. ¿Por qué te afecta tanto lo que otros piensan de ti? ¿Cuánto tiempo tardas en subir un post a Instagram? Una foto. O cuando estás a punto de hacer algo, lo que tú quieras, si quieres poner un color que nunca habías usado, ¿qué es en lo primero que piensas? ¿En si te sientes cómodo o cómoda o qué van a pensar de ti? Cuando estás a punto de tomar una decisión, lo que sea, ¿qué carrera vas a elegir? ¿Qué cambio de look quieres tener? ¿Qué es en lo primero que piensas? En los demás. Porque desarrollamos siempre el deseo de querer agradar a otros. ¿Y qué crees? No se puede. No siempre podremos agradar a la gente. Y entonces cuando a una persona no le encanta la decisión que tomamos, no le gusta cómo nos vemos, ahí es donde se activan las heridas de rechazo. Y si hablamos de rechazo, ¿qué es realmente el rechazo?
quiero que sepas que el rechazo no solamente es mucho más que un evento. El rechazo es mucho más que una emoción, es mucho más que un sentimiento. Cuando una herida de rechazo se volvió tan profunda, el rechazo se convierte en una forma de pensar. El rechazo se vuelve una estructura de pensamiento. El rechazo se vuelve una vestimenta. El rechazo se vuelve una carta de presentación. Pero escúchame, el rechazo se convierte en identidad. Cuando una persona no ha sanado sus heridas de rechazo, esa persona comienza a definirse desde el rechazo. Ya ni siquiera te das cuenta cuando te sientes rechazado, ya ni siquiera logras identificar el momento, la circunstancia que te llevó a esa herida. Ya ni siquiera logras identificar qué te hizo sentir así. De repente te sientes rechazado, ni siquiera sabes por qué. Porque se convirtió en tu identidad y absolutamente todo lo que pasa en tu vida se filtra a través de esa identidad, el rechazo. Y más adelante vamos a ver cuáles son las principales personas que pueden causar esto en nuestra vida. Escucha, el rechazo es la herida interna que te hace creer que no eres digno de ser amado, elegido o priorizado. El rechazo es la herida que te hace creer que no eres digno de ser amado, elegido o priorizado. Una persona que está sujeta al rechazo es una persona que no puede tomar decisiones rápidas. Porque siempre busca agradar a los demás. Cuando te preguntan ¿a dónde quieres ir a comer?, ¿qué respondes? ¿Cuánto tiempo tardas en responder a dónde quieres ir a comer? A donde tú quieras. ¿Por? Si te estoy preguntando a ti ¿a dónde quieres ir a comer? Como por... ¿Sí me explico? Y siento que a veces esas, no sé, los que tienen pareja, los que no, discúlpenme, pero los que tienen pareja, ¿no les ha pasado? A veces tardas más en decidir a dónde vas a ir a comer que lo que tardas comiendo. No nos damos cuenta, pero muchas veces ese conflicto por tomar decisiones, por lo que nosotros queremos, elegir lo que nosotros queremos, su raíz es el rechazo y el desamor. ¿Por qué me tienes que agradar a mí? ¿Por qué quieres agradarme a mí? ¿Por qué tiene que ser donde yo dije? Tú también puedes decidir qué quieres hacer. Y al revés también pasa. Una persona que siempre quiere tener el control de las cosas, una persona que no permite la opinión de los demás, una persona que hay un grupo de 3 o 4 y dice todos quieren ensalada, pero como yo quiero pizza tenemos que comer pizza porque yo estoy diciendo que quiero pizza. Ese extremo muchas veces su raíz también es el rechazo y el desamor, porque cuando yo opiné no fui tomado en cuenta. Y entonces la otra cara de la moneda es desarrollar orgullo, rebeldía y falta de empatía. Y por eso es importante analizar en dónde estamos parados. Proverbios 18:14, si me ayuda producción, por favor. Proverbios 18:14. Escucha, el rechazo es la raíz, pero da a luz muchas cosas. Aunque el rechazo es el origen, siempre es productor, se gestan muchas cosas y nacen otras como el desánimo. Y escucha lo que dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Cuando una persona tiene ánimo, es capaz de mantenerse incluso en la enfermedad, que en la mayoría de las veces es un proceso difícil. Pero ¿quién soportará al ánimo angustiado?
Una persona que tiene rechazo, en su mayoría es una persona de doble ánimo. Es una persona que en la mañana se siente bien, pero en la tarde se siente mal. Es una persona que amaneció feliz, pero cuando saludó a alguien y no le respondieron, ahora ya está enojado, frustrado y se siente la peor basura del mundo. Una persona que tiene rechazo vive en un constante estado de desánimo. No tiene ganas de nada. Ya no agradece por los pequeños detalles. Ya no reconoce las acciones que otras personas tienen hacia él o hacia ella. Es una persona incapaz de disfrutar, gozar y agradecer los beneficios de Dios. Y aquí escucha lo que está diciendo. Está haciendo dos comparaciones. Dice que el ánimo soporta el dolor físico. Cuando una persona tiene ánimo, puede soportar el dolor, puede soportar un cuerpo enfermo. ¿No te ha pasado eso? Que a veces sientes que tu cuerpo no responde, pero tienes el ánimo de levantarte y te levantas y vas y haces las cosas que tienes que hacer. ¿A alguien le ha pasado? Siento que mi cuerpo no me responde, pero quiero hacerlo. Y te levantas y vas y lo haces. Pero ¿qué pasa cuando estás desanimado? Parece que el cuerpo se debilita. Por eso quiero que entiendas la diferencia. El ánimo tiene la capacidad de fortalecer el cuerpo. El desánimo tiene la capacidad de debilitar el cuerpo. Por eso procrastinas tanto. Por eso comienzas pero no terminas. Por eso siempre abandonas. Por eso todo lo haces a la mitad. Sabes que lo tienes que hacer pero no lo haces. Por eso las cosas que entregas, las actividades que haces, los compromisos que te piden, normalmente los desarrollamos con mediocridad. Porque la actitud de una persona que sufre rechazo no es agradar a Dios en su totalidad, sino en agradar a las personas. Y otra cosa importantísima, una persona que sufre rechazo se distorsiona su relación con Dios. La mayoría de las personas que sufren rechazo ven a Dios como un juez y no como un padre. ¿Qué pasa cuando caes? ¿Qué pasa cuando pecas? ¿Recibes gracia? ¿O lo primero que crees que recibes de Dios es juicio? ¿Pueden poner por favor? Creo que es Mateo 6:10, si no me equivoco, el Padre Nuestro. Desde ahí comienza, ¿verdad? Sí, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El siguiente, por favor. No, pero el siguiente me interesa más el siguiente, el 11, por favor. Quiero que lo leas conmigo. A la cuenta de 3 los vamos a leer juntos. Pero ahí, no solamente lo leas por leerlo, entiende lo que dice. A la cuenta de 3 lo leemos juntos, ¿sí? 1, 2, 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El que sigue, por favor, lo leemos juntos también. El 12. Lo leemos juntos. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Escucha. Primero pedimos pan y luego pedimos perdón. Porque Dios, antes de ser juez, es padre. Escucha lo que te estoy diciendo. Antes de pedir perdón, pedimos pan. Porque Dios, antes de ser tu juez, es tu padre. No estoy diciendo que Dios no sea juez. Estoy diciendo que antes de ser juez, es padre. Yo no soy padre todavía, ni quiero. Pero si algo sé,
es que yo nunca voy a dejar de proveer a mis hijos, se lo merezcan o no. Si yo siendo humano, imperfecto, falto, ¿cómo Dios siendo tan bueno va a preferir primero juzgarte antes que extenderte gracia? Cambia tu perspectiva. Dios es primero tu Padre, te ama, te perdona. Algo importante es que el rechazo no te quita personas, el rechazo te roba tu seguridad. Muchas veces creemos que el rechazo por las personas que recibimos, o cuando tú y yo nos alejamos de las personas que nos rechazan, lo estamos haciendo por salud mental y emocional. Claro que tenemos que tener límites, pero la mayoría de las veces no es lo que pasó, sino cómo interpretamos lo que pasó. Y eso es totalmente diferente. Me encantó, el otro día veía un video y había como una pelota, una bola, de un color era negra y de otro color era blanca. Y un profesor pone a dos alumnos, uno de un lado y al otro del otro lado, y les pregunta: ¿de qué color es la bola? Y el que estaba de este lado dijo: negra. Y el otro: blanca. Y el que dijo que era negra estaba enojadísimo. ¿Cómo está diciendo que es blanca si es negra? Es obvio que es negra. Y comenzaron a pelearse y cada quien a defender su punto de qué color era la bola. ¿Y qué quieres? Les dice: ok, cállense y ahora cambien de lugar. Y pregunta otra vez: ¿de qué color es la bola? Y no respondieron nada. No es lo que pasó, es como percibiste lo que pasó. Porque siempre habrá dos perspectivas. Siempre. Y eso te lo doy como consejo. Te vas a casar, cuando te cases, y a mí me salen esos videos porque mi algoritmo ya me arroja todo sobre matrimonio, pero lo que te estoy diciendo es, y ahí decía: ahórrate años de conflictos en tu matrimonio. Claro, porque cuando nosotros discutimos con una persona, entramos en conflicto, la mayoría de las veces es por defender lo que nosotros creemos, por cómo creemos que pasaron las cosas. ¿Alguna vez te ha pasado? A mí eso me da muchísima vergüenza, pero te ha pasado cuando, por ejemplo, ahí está Vicky y atrás está Fer, y yo quiero saludar a Fer, pero Vicky piensa que la estoy saludando a ella, y ¿te ha pasado alguna vez que saludan a la persona de atrás y tú dices: no, qué vergüenza? Pero imagínate que yo sí estaba saludando a Vicky, no a Fer. Y entonces Vicky, por ese miedo a no me saluda, y entonces yo me siento la persona más asquerosa del mundo porque Vicky no me saludó. Vicky es culpable de que yo me sienta herido. ¿Por qué no? Porque ella lo estaba viviendo de otra manera. Escucha, no estoy justificando a las personas que te hicieron daño, pero ¿cómo estaban ellos cuando pasó esa situación complicada? ¿Te has detenido a pensar cuál era su situación en ese momento? Si tenían problemas en casa. Y lo que yo no quiero normalizar ni justificar la herida. Lo que yo quiero es que tú y yo nos hagamos responsables de nuestro dolor. Y no lo vamos a lograr si siempre estamos pensando en lo que las otras personas nos hicieron. Escucha lo que te voy a decir, atesóralo en tu corazón. El rechazo es una conclusión equivocada, nacida de una experiencia dolorosa. El rechazo es una conclusión equivocada, nacida de una experiencia dolorosa. Si escuchas lo que estoy diciendo, estoy hablando de una experiencia dolorosa que sí pasó, que sí es real, que sí dolió, que sí nos lastimaron, pero es una conclusión equivocada. Porque el diseño de Dios para el hombre es que perdonemos, extendamos gracia. Cuando el profeta Nehemías le preguntó a Dios: ¿qué quieres de mí? Él le dijo: ama la misericordia.
ama la misericordia, perdona. Eso es lo que el Padre pide de nosotros. Curiosamente, el rechazo no siempre es real, pero se siente muy real. ¿No te ha pasado alguna vez cuando tienes ansiedad por algo? Y entonces nuestra mente comienza a irse cuando están a punto de entregarte un diagnóstico, o ponle el nombre que tú quieras, el resultado de un examen, el sí o el no de un trabajo, una relación. Pero en ese momento sientes tan real el no, o sea, que te duele el estómago, sientes que se te apachurra el corazón. No, no manches, o sea, ya tengo cáncer, me voy a morir en 3 meses. No, ya reprobé, me van a sacar de la escuela, mis papás me van a correr de la casa. Y entonces no significa que esa situación sea real, pero se siente muy real. Así es el rechazo. El rechazo no siempre es real, pero suele sentirse muy real. Cuando no te invitan a un lugar, ¿cómo pensamos que son las cosas? Ven a ver. A veces pensamos cuando no nos invitan a un lugar, creemos que es así, ¿verdad? Oye, ven, un favor, quiero invitarte a mi casa, pero por favor ni se te ocurra decirle a Jessie. O sea, Jessie es la peor persona del universo, no quiero ser su amigo, la odio, me cae mal. Por favor, no le digas. Vamos a invitar a toda la iglesia, menos a Jessie. No, o sea, no me agrada. Sí, ok, vámonos. Y tal vez yo simplemente, ahora, solamente Jessie es responsable de cómo interpreta lo que pasó. Muchas veces solamente es: hola Abel, ¿cómo estás? ¿Te gustaría tomar un café a mi casa? Solo tú y yo. Solamente vamos pocos. Fíjate que lo que pasa es que estoy remodelando mi casa, mi comedor solamente es de 4, no puedo invitar muchos, después hago algo grande, solamente vamos a ir poquitos. ¿Vas? ¿La situación es la misma? Porque muchas veces la emoción que sentimos no está ligada a la realidad, a la veracidad de algo, sino a cómo lo interpretamos nosotros, cómo lo estamos viendo. Cuando no nos inviten a un lugar, no es porque seamos las peores personas del mundo, no es porque nadie nos quiera, no es porque todos nos odien. No. ¿Quién te dijo que la amistad se mide por a cuántos lugares te invitan? ¿Quién? Nadie. Esos no son los parámetros que definen a una amistad. Aun si yo hubiera organizado este plan con Abel de la mejor manera, con la mejor intención, y yo no tuve la intención de lastimar a Jessie, la única responsable de la herida, aunque ella cree genuinamente que soy yo, la única responsable es ella por cómo interpretó lo que pasó. El rechazo en su mayoría está relacionado con situaciones irreales. Ahora, hay situaciones que sí son reales. Yo pude haber organizado este plan dejando fuera a Jessie, haciéndolo en su cara, rechazándola. Porque hay experiencias que son reales. Pero el estado de ánimo no debe depender de lo que pasa a nuestro alrededor. Ahora quiero hablarte de cómo opera el rechazo en una persona. Lo primero es que el rechazo se instala en la mente. El rechazo es como si fuera un virus que viaja directamente y se aloja en tu cerebro. El rechazo afecta a los pensamientos. El rechazo se convierte en una mentalidad que interpreta todo desde la herida. Es como si una persona que es daltónica, ven que ahorita ya se crearon lentes para que regule, no sé, Mariana es la que sabe, aquí no sé qué regule, pero regula algo que hace que la persona ya pueda ver los colores como realmente son. Muchas veces así funciona el rechazo.
El rechazo altera la manera en la que vemos las cosas, porque todo lo que pasa en nuestra vida se interpreta a través del rechazo, aún de manera inconsciente. Cuando una persona vive en rechazo, no ve la realidad como es, sino como la herida lo muestra. Cuando una persona vive en rechazo, ya no ve la realidad como es, sino como la herida se la muestra. Mira, yo por tantos años he sido procesado en heridas de rechazo, que a mí me causaba conflicto. Cuando uno de mis amigos solamente me ponía: hola, ¿cómo estás? En ese momento mi mente viajaba a otra realidad alterna y yo creía que ya no me amaba, que ya no era mi amigo. Cuando mi pastor me ponía hola Esteban en vez de hola hijito, no, yo sentía que me iba a sacar de la iglesia, que ya no era su hijito. Porque cosas tan simples las interpretamos desde la herida. Hasta un saludo. Ya no nos damos cuenta. ¿Cómo interpretas el silencio de una persona? El silencio también es parte de la comunicación. ¿Cómo lo interpretas? Cuando una persona deja de escribir, ahora ya creamos el concepto de que me gusteó. Pero ¿cómo interpretas el silencio? ¿Como falta de interés? Rechazo. ¿Cómo interpretas la corrección de una persona? ¿Insuficiencia? Rechazo. Cuando una persona llega y te dice: oye Josué, tocaste muy bien la guitarra, pero fíjate que como que se te resbaló el do menor. No sé si existe eso, pero se te resbaló un poco. Creo que lo pudieras mejorar. Soy el peor guitarrista del mundo. Se va frustrado, se cierra su cuarto, llora, grita, patalea. Rechazo. ¿Cómo interpretas la corrección de tus padres, de tus profesores, de tus líderes? O sea, nada más se me resbaló el do menor, pero la canción que acabo la toqué padrísima. Es que no les importa todo lo bueno que hago. Una cosa hago mal y me lo sacan en cara. No soy suficiente. No valoran lo que hago. No valoran mi trabajo. No valoran quién soy. Rechazo. Y la única persona responsable de las heridas de rechazo somos tú y yo. ¿Cómo interpretas la distancia? Cuando ya no te ves tanto con una persona. Mareni, que se fue 14 meses a Meca. ¿Cómo interpretaron la distancia de Mareni? ¿Cómo interpretas cuando una persona ya no es tan cercana porque la vida cambia? ¿Abandono? Es que no me ama tanto, porque si me amara no se hubiera ido a Meca. Es que no me ama tanto porque si me amara se hubiera quedado, se mantendría cercano. Rechazo. Y solo estoy hablando de algunas situaciones que pueden pasar en nuestra vida. Como esa hay muchísimas que pueden evidenciar que sufrimos heridas de rechazo. Segundo punto, el rechazo condiciona las reacciones. El rechazo condiciona las reacciones. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Por favor. Sabes que yo siempre decía, era algo que me enorgullecía. Yo siempre creí que una virtud era que sabía perfectamente qué palabras usar
para destruir a una persona. O sea, siempre decía, no, es que yo soy muy hiriente con mis palabras. Mi don. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Una persona que sufre heridas de rechazo, siempre sus reacciones están condicionadas a la herida. Siempre está a la defensiva. Es conflictiva. Ya hablamos de la hipersensibilidad, es otra cosa. Pero ahora estamos hablando de las reacciones iracundas, groseras, agresivas. Una persona que tiene heridas de rechazo es una persona que sus palabras son como golpes de espada. Es hiriente, no le importa lastimar a la otra persona. Tiene reacciones exageradas. Tiene una sensibilidad extrema y está en un estado constante de defensa. Escúchame, una herida abierta convierte comentarios normales en ofensas. Una herida de rechazo abierta convierte comentarios normales, comunes, con buenas intenciones, en ofensas. Claro que hay todo tipo de gente. También hay gente metiche, ¿verdad? Que te hace enojar. O sea, no le preguntaste cómo se te ve el cabello y aún así opinan. Sí. Pero la imprudencia de las personas no justifica tus reacciones agresivas. Y a lo que voy es que es necesario que sanemos el rechazo para que podamos también cambiar la forma en la que nos conducimos. Necesito terminar ya, así que voy a saltarme un... El rechazo afecta a tus relaciones porque hay dos extremos. ¿Tienes apego ansioso o tienes apego evitativo? ¿Te apegas demasiado o te alejas demasiado? Y cuando hablamos acerca del apego ansioso, estamos hablando de que el rechazo te hace amar con miedo. El rechazo te lleva a amar siempre pensando en que la persona te puede dejar, te puede abandonar. El apego ansioso te lleva a hacer cosas para mantener la relación cuando no tienes que hacer nada. Cuando una persona te ama de verdad, no te pide que hagas cosas para hacerlo sentir amado. Cuando una persona te ama de verdad, se entrega a sí mismo sin esperar recibir nada a cambio. Ahora, cuando hablamos del apego evitativo, una persona que se aleja demasiado, es que su amor siempre es un amor inseguro. Y cuando una persona está insegura, obviamente está a la defensiva. ¿Qué pasa cuando vas caminando por la calle a la 1 de la mañana? Que no deberías, pero si por alguna razón vas caminando por la calle, no vas a ir con audífonos puestos, lentes de sol, no hay sol, pero no vas a ir caminando como si nada. Normalmente, como iríamos, volteando a todos lados, guardando celulares y cartera, que es lo primero que te piden, y estás todo el tiempo aferrándote pensando, mirando. Así es como una persona está insegura o refleja su inseguridad. Así pasa en las relaciones. Todo el tiempo estamos pensando en qué momento me la va a hacer. Mira, esto es demasiado bueno para ser verdad. Es cuestión de tiempo que me la haga. Porque así funciona el amor inseguro.
Me voy a pasar hasta la última parte, que es, a mí me bendijo mucho. Y quiero ir a Génesis 37:5, por favor. Quiero que digas esta palabra en voz alta. Repite conmigo: el rechazo no siempre viene de mis enemigos, sino de los que debieran afirmarme. Te lo voy a decir otra vez y quiero que lo repitas conmigo otra vez. El rechazo no siempre viene de mis enemigos, sino de quienes deberían afirmarme. Cuando vemos una palabra tan fuerte como el rechazo, creemos que las únicas personas que nos rechazarían serían las horribles personas que nos odian. Pero déjame decirte que no. La mayoría de las heridas más profundas de rechazo fueron hechas por las personas que amamos, por las personas que deberían habernos afirmado, por nuestros padres que tal vez dudaron de tu capacidad. Tal vez alguna vez te dijeron que no lo podrías lograr. Tal vez te equivocaste y te dijeron que eras un tonto o una tonta, que nunca llegarías lejos, que no podías cuidarte solo. Escucha lo que dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. ¿A quién? A sus hermanos. Y los hermanos de José celebraron con él el sueño y lo impulsaron a que lo lograra. Así dice. ¿Qué dice? No manches. Y José tuvo un sueño y emocionado, me imagino a José emocionado, fue con sus hermanos, con las personas que se supone que deberían ser su lugar seguro, con las personas que se supone que deberían amarlo e impulsar sus sueños, y llegaron a aborrecerle más todavía. Menosprecio. José fue vendido, despreciado y traicionado por su propia familia. Ahora, ¿cuál es el resultado de José? ¿José fue un fracaso total? ¿No? ¿Qué pasó con José? ¿Qué pasó con José? Llegó a altos cargos. ¿Qué más? Salvó a su familia. Fue la mano derecha. Se cumplieron sus sueños. Siguió siendo usado por Dios. Qué padrísimo. Pero José siempre fue segundo. Y tú y yo no fuimos llamados, a ser segundos. Fuimos llamados a ser primeros. Tú y yo no fuimos llamados a ser cola, fuimos llamados a ser cabeza. Qué padrísimo, José cumplió sus sueños, pero fue el segundo del faraón. Cuando una persona vive en rechazo y el rechazo se vuelve su personalidad y el rechazo se vuelve su identidad, vivirá el propósito, cumplirá sus sueños, pero siempre estará en segundo lugar. Porque las mismas heridas de rechazo lo vuelven incapaz de aspirar al primer lugar. Cuando estoy hablando del éxito del primer lugar, no estoy hablando de lo que el mundo define como primer lugar. No estoy hablando de cuánto ganas. No estoy hablando de los logros banales de esta tierra. Primera de Samuel 16 habla de la historia
cuando el profeta Samuel fue llevado por Dios para elegir al sucesor de Saúl, y le presentaron a todos los hijos, hasta que dijeron: no me estás presentando a todos, hay otro, hay uno. Mira, ni vale la pena mencionarlo. ¿Para qué te lo menciono? Ese anda por allá haciendo la chamba que ninguno quiere hacer. Su propio padre lo menospreció. Sus hermanos lo menospreciaron. ¿Qué crees? Dice que había un banquete. Recibieron a un banquete. Pero prepararon un banquete para recibir a Samuel. ¿Y qué crees? Que David no fue invitado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido mal tú y yo porque no nos invitan a un lugar? Pero David no fue invitado al banquete que hubo en su propia casa. Imagínate que llegas tú a tu casa y está toda tu familia haciendo una cena súper importantísima y especial, y no fuiste invitado. Así se sintió David. Y conocemos la historia de David, pero ¿cuántos han visto? Escucha, el rechazo de los hombres nunca anula la elección de Dios. El rechazo de los hombres nunca anula la elección de Dios. Dios eligió a David y lo levantó y lo puso en lugares de alta estima sobre el rechazo de su familia. Pero ¿qué crees? Que David mucho tiempo se sintió angustiado, abandonado y temeroso. Tuvo relaciones inestables. Él traicionó y fue traicionado. David se relacionaba con endeudados, afligidos y amargados de espíritu. Y muchos salmos, cuando los lees, dices: no manches, pobre David, estaba que se lo llevaba o sea, de verdad. Lo lees y puedes sentir la aflicción del corazón de David. Escucha, puede que estés viviendo el llamado de Dios, qué hermoso. Puede que estés viviendo alineado al propósito de Dios, qué hermoso. Pero con todo y eso, puedes estar afligido de espíritu. Con todo y eso, puedes estar amargado en el alma. Y ese no es el deseo de Dios para nuestras vidas. Es que lo que vivamos, lo vivamos en plenitud. Algo que me encanta es, Salmos dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren. ¿Qué significa eso? Abandono. ¿Te pueden abandonar en la vida? Sí. Pero con todo y eso, Jehová me recogerá. El Padre jamás te va a juzgar por tu herida, nunca. Pero tampoco va a aceptar que te quedes ahí. Esta serie no es para señalar ni juzgar a nadie. Esta serie nos va a llevar a sanar, pero nos va a llevar nos vamos a meter en un proceso. Porque ¿cuál es la palabra de este año para la iglesia? ¿Y qué es todo? La sanidad del alma. Todo sucede en su presencia. Y este año, encaminados a la palabra que Dios nos dio, creemos que en su presencia encontraremos sanidad a todas las heridas.
Lo que Dios quiere hacer con esta serie es de verdad llevarte a una profunda reflexión sobre cómo estás viviendo hoy para que puedas sanar. Porque te hablé de dos vidas, dos personas, José y David, que a pesar de que cumplieron el llamado, a pesar de que estaban viviendo en su propósito, vivieron muchas veces, estuvieron en situaciones dolorosas, de menosprecio, de rechazo. Pero hay una persona que dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Y de quién crees que estaba hablando? De Jesús. Imagínate, Jesús creció por 30 años en Galilea. ¿Sabes lo que es vivir 30 años en la misma colonia? No manches, ya conoces a todos los vecinos, yo esperaría. Incluso tal vez tienes relaciones con ellos. ¿Qué onda, doña Marta? ¿Cómo está? Gusto en saludarle. Lo conocían, lo vieron nacer, lo vieron crecer, lo vieron convertirse en hombre. Y esos mismos que lo vieron crecer, que lo amaron, que tal vez más de una vez lo afirmaron: oye, qué bonita te quedó esa silla, te quedó padrísimo ese ropero. Las mismas personas que él esperaba que lo recibieran, que lo afirmaran, que lo amaran, fueron los primeros en rechazarlo. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero Jesús nunca dudó de quién era. Nunca. Mucha gente te va a rechazar, no lo podemos evitar. Eso no lo podemos evitar. Pero cuando estás seguro de quién eres en Dios, cuando estás seguro de que eres suficiente en Él, entonces el rechazo dejará de tener poder y legalidad en tu vida. Esto solamente, aquí vimos de manera muy general sobre el rechazo, porque más adelante vamos a ir profundizando tema por tema. Menosprecio, abandono, paternidad, autorrechazo, desamparo, desamor. Cada uno lo vamos a desmenuzar y vamos a profundizar, creyendo en que Dios nos va a hablar y nos va a sanar. Pero Dios no puede obrar en un corazón que no anhela ser trabajado y restaurado. Tiene que haber intencionalidad de tu parte, humildad, disponibilidad y disposición para que Dios pueda hacer el milagro en tu vida. Si te comprometes en este proceso, en la serie, si te comprometes a venir, van a haber momentos, van a haber diferentes actividades en las que vamos a poder hablar, preguntas, uno a uno. Pero necesitas ser parte de este proceso. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar para terminar este tiempo. Yo quiero orar por ti para que el Espíritu Santo te pueda ayudar a identificar tus heridas. ¿Cómo sabe un médico dónde debe suturar? ¿Cómo sabe un médico, Mareni? Revisas la herida. Después de que suturas, ¿qué tienes que hacer? Y después de que limpias, ¿qué tienes que hacer? Lo cubres. Tienes que cuidar. ¿Qué crees? El Espíritu Santo venda nuestras heridas y las cuida. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer? Descubrirnos.
y decirle: Espíritu Santo, esta es la herida que yo no puedo cuidar. Espíritu Santo, necesito de tu ungüento. Necesito que lo apliques en mi herida, que vendes mis heridas y que las cuides. Y eso el Espíritu Santo lo va a hacer. Pero te tienes que descubrir. Nos tenemos que desnudar para que Él pueda ver dónde están nuestras heridas. ¿Va a doler? Sí. Pero al final, después de este proceso, las cicatrices solamente serán un testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Ya no van a doler más. Estas heridas que por tanto tiempo tal vez te han hecho experimentar tanto dolor, muy pronto dejarán de doler. Inclina tu rostro, por favor, y cierra tus ojos. Amado Dios, Espíritu Santo, en esta noche quiero darte gracias por la vida de cada joven, Señor, que tomó la decisión de estar aquí. Tú conoces exactamente lo que están sintiendo. Dios me mostraba que en esta serie muchos jóvenes que no tienen padre o madre, o no tienen padre ni madre, van a sanar su orfandad y van a poder ver a Dios como Padre. Aquellos que han sido lastimados por sus autoridades, que han sido lastimados por sus padres, por sus maestros, por sus pastores, por sus líderes, van a sanar. El Señor me mostraba que muchas relaciones de amistad que están fracturadas se van a restaurar. Todo esto sucederá si le permitimos al Espíritu Santo hacer su obra. Y no es que Él no tenga el poder o que necesite de nuestra autorización para obrar, sino que necesita de tu compromiso. Necesita de tu interés y tu intencionalidad. Espíritu Santo, yo oro para que tú toques a cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes perfectamente cuáles son nuestras heridas. Tú sabes perfectamente cuáles han sido esas palabras que no hemos podido olvidar y que han definido quiénes somos o quiénes creemos que somos. Mujeres que fueron rechazadas por hombres van a ser dignificadas, porque su valor no está en la aceptación y la aprobación de un hombre, sino en la aprobación del Padre. Hombres que fueron rechazados y abandonados por mujeres van a sanar las heridas de menosprecio, porque tú no fuiste abandonado, dejado por tu poco o tu falta de valor. Tú no fuiste abandonado, tú eres suficiente en el Padre. Se va a restaurar la hombría de muchos. Todo esto sucederá en su presencia. Recuerda que nosotros no meditamos, nosotros oramos. Así que abre tu boca y dile: Espíritu Santo, yo quiero ser sano. Cuando Jesús se acercó con el paralítico de Betesda y le preguntó: ¿quieres ser sano? Aunque parece una pregunta bastante obvia, aunque se espera de esa pregunta una respuesta bastante obvia, Jesús la preguntó porque Él sabía perfectamente que hay muchas personas que saben que están enfermas, pero no quieren ser sanas. Si tú quieres ser sano, pídeselo. Jesús, yo quiero ser sano. Yo no quiero ser una mujer o un hombre que vive en el rechazo. Dios, yo no quiero ser un hombre o una mujer
que siempre está susceptible a la ofensa, al menosprecio. Ayúdame a entender que soy acepto, suficiente y aprobado en ti y por ti. Amado Dios, yo bendigo esta serie que está comenzando. Bendecimos estas semanas que estaremos viendo este tema. Te pedimos por favor que hables a nuestro corazón, pero yo te pido que agudices los sentidos espirituales y todos los que están dormidos despierten. Todos los que sus espíritus están dormidos despierten. Padre, responsabilízanos del proceso y ayúdanos, Dios, a poder sanar. Con mucha gratitud en nuestro corazón, te entregamos este tiempo, lo consagramos a ti. Esta primera reunión del año la consagramos a ti, te la entregamos esperando que llegue a ti como un perfume de olor grato. Y como un acto espiritual, como un acto simbólico, te entregamos la primicia de esta reunión, rogándote que en todo el año tú nos acompañes, que estés presente, Espíritu Santo, en cada reunión, en cada actividad de las reuniones. No queremos ir a ningún lugar si tu presencia no va con nosotros, porque todo sucede en tu presencia. Te rogamos que tu presencia nos acompañe, que tu presencia esté con nosotros, que tu presencia nos sane, nos restaure, nos hable, nos libere, nos libre y nos liberte. Espíritu Santo, te amamos. Tú eres nuestro primer lugar. Tú eres el centro de esta reunión. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.